Ay, Fabi, perdón, una pregunta. ¿Dónde aparece la clase grabada de Torah? ¿Dónde aparece? ¿En el Nosotros tenemos Facebook? un sitio de contenidos que se llama iMasoret. Ah, sí, sí, perfecto, Nima Soret. Una semana después suelen aparecer hasta que la suben, pero unos días después de la clase siempre aparecen todas. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestro capítulo 48 de Bereshit. Hoy tenemos un texto lindo, siempre, pero hoy en particular a mí me gusta por lo menos. Así que vamos a dedicarle un ratito. Voy a arrancar desde el 1, que ya lo leímos la semana pasada. Poco tiempo después de esto, le dijeron a Yosef que su padre estaba enfermo. Yosef fue a su padre, llevándose consigo a sus dos hijos, Menashe y Efraín. Esperen que me equivoqué en lo que abrí. Ahí está. Quise volver y me toqué otro. Eh, Efraín, Menashe y Efraín. Yosef tuvo, estando en Egipto, dos hijos. Esos dos hijos son los primeros judíos de la historia de la humanidad judía que nacieron en la asimilación, que nacieron y crecieron fuera de la cultura judía. Recordemos que, bueno, Abraham obviamente nació en cualquier lado, pero él eligió el camino. Su hijo Isaac nació en la familia judía, su hijo Jacob nació en la familia judía, sus 12 hijos nacieron en la familia judía, y Yosef tuvo a su hijo, no con alguien no judío, porque eso pasaba, pero tuvo a su hijo, a sus dos hijos, en un ambiente no judío. Y quiero decirles desde acá mismo, el lugar que cumple un abuelo o una abuela en la conformación de la identidad judía de un niño judío es muy importante. Nunca minimicen el lugar de el opa o la oma, del zeide y la bobe o de los abuelos. Es súper importante porque es en ese ámbito donde los chicos pueden entrar sin el prejuicio que después de unos años toman con los padres. Hay un rabino brasilero actual que se llama Nilton Bonder, que en algunas cosas me parece muy interesante, que dice que el adolescente judío debiera revelarse al padre o a la madre en la adolescencia e ingresar a la casa del abuelo o de la abuela. Cuando un padre o una madre no está en la mejor sintonía o relación con sus hijos para transmitir identidad, pertenencia, tradición, costumbre, los abuelos pueden ocupar ese lugar. Los nietos aman a sus abuelos cuando los abuelos están presentes. Y entonces es una tarea muy importante la de los abuelos judíos. Los insto a los que ya son a que lo cumplan de la mejor manera posible y a los que seremos en algún momento que nos preparemos para ser buenos abuelos. Porque tenemos una tarea muy importante. Eva pregunta, ¿cuántas generaciones hubo entre Yosef y Moshe? Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Keat, Amram, Moshe. Voy de vuelta. Abraham fue la 20. Isaac la 21. Jacob la 22. Yosef la 23. Y Moshe la 26. De la generación 23 a la generación 26. Igual no va por Yosef a Moshe, sino por Leví. Moshe es descendiente
de la tribu de Levi, no de la tribu de Yosef. Detalle. Bueno, entonces Yosef, quizás preocupado por la educación de sus hijos, por la identidad de sus hijos, quiere que recuperen, el tiempo perdido de no tener abuelo. Y quiere llevarlos para que ese abuelo les pueda transmitir toda la identidad y todo el bagaje judío que tal vez Yosef no le supo transmitir o no pudo y que confía en que su papá lo haga. Así los lleva a lo del Seide o a lo del Opa a visitar. Recuerden que se dice Menashe y Efraín, es porque Menashe es el más grande, Efraín es el más chiquito. Cuando a Jacob le dijeron que Yosef se acercaba a él, Israel reunió sus fuerzas y se sentó en la cama. Miren qué lindo esto. Siempre nos preguntamos por qué Jacob e Israel juega con los dos nombres. No está siempre, digamos, Abraham, lo cambió el nombre, Abraham, siempre Abraham. Sarai pasó a ser Sara, Sara siempre. Isaac nunca le cambiaron el nombre. Jacob le cambian a Israel, y cada tanto Jacob y cada tanto es Israel. Y dijimos acá que Jacob peleó toda su vida con su identidad para ser Israel, pero no le fue fácil. Por eso su nombre Israel es el que lucha, el que pelea, porque es algo permanente que tiene que seguir haciendo. Que es una linda enseñanza para todos nosotros, que todos tenemos que pelear siempre para ser quien queremos ser. No es algo dado, no es algo que alcanzás. Es una pelea de todos los días. En esa pelea, Jacob, acuérdense, ¿se acuerdan quién era Jacob? Jacob era el débil, el que le escapaba al campo, a la lucha con los animales. Esaú era el fuerte, Jacob era débil. ¿Cuándo Jacob pasa a ser Israel? Cuando se anima a enfrentar a su hermano y está dispuesto a pelear contra él, por eso Israel. O sea que Jacob es más débil, Israel es más fuerte. Lean el versículo de vuelta ahora. Fíjense lo que dice. Jacob estaba en la cama. Cuando vio que venía su hijo, tomó fuerzas, Israel, y se sentó. Jacob es el que estaba acostado, débil. Israel es el que se sienta y se fortalece para recibir a su hijo y a su hijo. Entonces, más allá de este jueguito de los nombres, que está bueno porque a mí me gustan estas cosas en la Torá, que son todos mensajes y todo bien pensado, el texto y transmitido, yo les invito a pensar quiénes son las personas que cuando vienen a sus vidas, ustedes se fortalecen. ¿Cuáles son las personas o quiénes son las personas que a vos te devuelven las fuerzas? Nadie es indiferente a esto. Todos tenemos la posibilidad de sentirnos más fuertes o de encontrar en otros un apoyo y una fortaleza. Tengamos claro quiénes son, porque ellos son los que nos van a transformar de Jacob en Israel. Esas personas son las que nos van a ayudar a que nos podamos levantar de la cama y tener un poco más de fuerza. Y para que eso ocurra, antes de la ancianidad, hay que trabajarlo. No pasa solo. Hay relaciones que se trabajan, que se apuestan, que se cuidan, que se miman toda la vida. Y entonces, ¿saben quiénes son los que más fuerza me dan? No los que me atienden, sino los que yo sirvo, los que yo atiendo, los que yo doy. Porque el amor no es recibir sino dar. Y es el amor la fuerza más grande que tenemos en la vida. Entonces, no se trata de ver quién me fue ayudando a lo largo de la vida, sino de ver
a quienes voy yo fortaleciendo y ayudando. Y ellos son los que más me van a fortalecer a mí. Por eso, en general, un abuelo, cuando viene un nieto a visitarlo, se pone en su mejor versión. No por lo que el nieto le pueda dar al abuelo, sino porque el abuelo siente que ese nieto es el ser al que más le gustaría a él ver feliz, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para verlo feliz. Es lo que yo estoy dispuesto a dar y no lo que me dan, lo que me fortalece a mí. Así que si tienen que elegir, siempre es mejor elegir encontrar a alguien a quien dar que encontrar a alguien que me dé algo. Cuando encuentro a alguien que me dé algo, la voy a pasar bien un ratito. Cuando encuentro a alguien a quien darle, la voy a pasar bien de por vida. Y eso es lo que a Jacob en este momento que recuperó en su vida, lo hace sacar fuerzas y sentarse cuando ya estaba muriéndose y en el final de su vida. Y cuando ya creen que no tiene más fuerzas, saca fuerzas y se sienta. ¿Por qué? Porque los nietos le van a regalar algo. Jacob le dijo a Yosef, estoy en el 3, Dios Todopoderoso se me apareció una vez en Luz, en la tierra de Canaán, Él me bendijo. El Shaddai, Dios Todopoderoso, ya lo vimos, lo voy a repartir ahora rápidamente. El Shaddai se me apareció en luz y me bendijo. Si alguno recuerda, Shaddai es que todo lo puede. Como ya lo vimos, lo voy rápido, es todopoderoso. Shaddai, que es autosuficiente por él mismo, no necesita nada ni nadie, puede él con todo. Y entonces ese Dios que es así, siempre nos recuerda que nosotros no somos así. ¿Está bien? Ese es el principal motivo por el cual Dios es mencionado así, para recordarnos que nosotros no. Ahora, ese Dios se me apareció en Luz. Luz es Betel, es el lugar en donde Jacob erigió un pequeño santuario, un pequeño recordatorio, es el lugar donde Jacob soñó, es el lugar donde Jacob pensó que no tenía nada y que Dios lo bendijo. Fue a la ida y a la vuelta el mismo lugar. Tú pasó por ahí 2 veces, sin nada y bendecido con todo. Ese es el ámbito, ese es el lugar donde Jacob pasó de no tener nada a volver con familia y bienes. Y ahí recuerda Jacob, Dios me bendijo. Dios me bendijo significa Dios me permitió, articuló, acuérdense, entre arriba y abajo, la bendición es permitir que lo de arriba y lo de abajo fluyan, se encuentren y yo pueda caminar, como la rodilla. Ahí viene, acuérdense que Berajá viene de veres, rodillas, ya lo vimos, por eso voy rápido en esto. Me permitió crecer en la vida, desarrollarme, avanzar. Hoy tengo todo esto porque Dios me bendijo. Entonces, ¿por qué recuerda ese momento? Y me dijo, te haré fructífero y numeroso, y haré que crees una asamblea de naciones. Te daré esta tierra a ti y a tus descendientes como su propiedad por siempre. El viaje de ida, Dios le prometió a Jacob que vaya tranquilo, que va a poder volver, que va a tener una gran descendencia y que va a heredar una tierra. Jacob tiene la descendencia, pero no tiene la tierra. Acuérdense, todos los personajes de la Torá carecen, porque la vida es carencia. Nadie tiene todo. Rachel tenía el amor de su marido, pero no tenía hijos. Lea tenía hijos, pero no tenía el amor de su marido. Rachel logra tener hijos y se muere.
nadie tiene todo. Cuando Abraham siente que tiene todo, Dios le dice, bueno, ofrendame a tu hijo. Cuando salva a su hijo de ofrendarlo, se muere su mujer. Todos tenemos carencias. La Torá es un canto de nuestra vida y nadie tiene todo. La gran pregunta es, ¿qué vas a mirar vos? ¿Qué vas a valorar? ¿Lo que te falta o lo que tenés? Porque al vecino parecería que le va bien en todo, pero no es cierto. A nadie le va bien en todo. Lo que diferencia a la gente no es solamente cuán bien o mal te va, sino dónde pones tu mirada. ¿En lo que tenés o en lo que te falta? ¿En lo que vas a agradecer y considerar bendición o en lo que no tenés y te vas a considerar maldito? Jacob, a pesar de todo lo malo que también le pasó en la vida, llega a esta vejez recordando la bendición y todo lo que Dios le dio y toda la bendición que tuvo. Ahora, los 2 hijos que te nacieron en Egipto antes de que yo viniera aquí serán considerados como míos. Efraín y Menashe serán como Rubén y Shimón para mí. Momentito. Hace un ratito dijo que vinieron Menashe y Efraín. Y ahora Jacob dice Efraín y Menashe, como Rubén y Shimón. Rubén es el más grande, Shimón es el segundo de sus hijos, de Jacob. Y ahora dice, mis nietos son Efraín y Menashe, como Rubén y Shimón. No, Efraín y Menashe no. Menashe y Efraín debería haber dicho. Bueno, por alguna razón, la Torá una vez más pone al más chiquito en el lugar del más grande. Una vez más, como nos pasó en toda la Torá hasta acá y no por casualidad, el más chico ocupa el lugar del más grande. Entonces, tenemos acá varios mensajes, vamos a ver 2. El que ya vimos varias veces, y es muy importante que lo repitamos porque tiene mucho que ver de la esencia, es tu lugar en la vida no está dado por lo que los demás hacen por vos, sino por lo que vos haces por vos. Si naciste primero, segundo, tercero, no lo hiciste vos, lo hicieron tus papás por vos. Lo que vos haces por vos es lo que te da el lugar en la vida. Si a alguien le va bien solo por el lugar en el que nació en la familia, no le va bien. Entonces la Torá adrede hace que todos los casos de éxito en la vida, de acuerdo a los parámetros de la Torá, nadie es el mayor. Caín primero, Abel después, Dios acepta más lindo la ofrenda del más chiquito. Y Caín se siente mal porque Dios quiere, aparentemente para él, Dios quiere más a Abel que a Caín. El más chico antes que el más grande. Abraham no fue el primogénito de su familia. Itzhak era el hijo más chiquito, el más grande era Ismael. Jacob era el más chico, el más grande era Esaú. Y ahora Yosef no es el más chico, perdón, no es el más grande, no es el más grande, Rubén era el más grande. Y entonces ahora pone al segundo por encima del primero, Efraín antes que Menashe. Segunda posibilidad, la primera es para que aprendamos eso, la segunda es que la única manera de darte cuenta qué tipo de persona sos es enfrentarte a que tu hermano le vaya mejor que a vos. Si sos capaz de disfrutar del éxito de tu hermano por encima del tuyo, tenés grandeza. Si no, tenés miseria.
y que la Torá nos enfrente permanentemente al éxito de nuestro hermano menor por encima del nuestro, es ponernos a prueba a ver cómo reaccionamos. Y vamos viendo en la historia que son muy pocos los que reaccionan bien. La mayoría, hasta acá, todos reaccionaron mal. Y vamos a ver que Efraín y Menashe van a ser la primera excepción de la Torá de un hermano menor puesto por encima del mayor que no genera un conflicto, que no tiene una pelea. Que ahora lo vamos a ver concretamente, y ustedes algunos ya saben porque lo estuvieron conmigo, cuál es la conclusión de esto que les estoy contando ahora. Lo segundo que les digo, esto del lugar de los abuelos. Los nietos son de los abuelos, dice esto. Tus hijos que tuviste antes de son como míos. Los abuelos, ¿vieron cómo se dice en inglés? ¿Quién es un abuelo? Un gran padre, ¿no? Hay ahí algo interesante. Digamos, el abuelo también es un poco un padre de sus nietos. No por querer ocupar el lugar del padre, sino por la responsabilidad que tiene para esos nietos, que fue lo que hablábamos al principio. Así que Jacob se hace responsable, pero pidiendo perdón porque no estuvo presente cuando tenía que estar, porque no sabía que Yosef estaba vivo, porque se perdió el contacto, porque se perdió a sus nietos. No pudo estar allí en el momento que tenía que haber estado. Y por eso los que podemos estar con nuestros hijos o con nuestros nietos, no perdamos la oportunidad. Hay gente que la vida no le da esa oportunidad. Si la tenemos, no la perdamos. Sin embargo, cualquier hijo que tenga después de ellos se considerará suyo. Ellos heredarán solo a través de sus hermanos. Y Jacob está haciendo algo acá que es típico de la ley de esa época, que hoy nos cuesta entender. En aquel momento, el primogénito heredaba doble. Era una costumbre de la época. Cada hijo heredaba una porción, menos el primero, que heredaba doble. Jacob consideró a su primogénito al primer hijo de su mujer amada, al primer hijo de Rachel, que fue Yosef. ¿Y cómo hace para heredar doble Yosef? Le dice a Yosef: cada hermano tuyo va a heredar una porción mía. Vos heredás dos. Una en Efraín y otra en Menashe. ¿Se entiende lo que hizo Jacob? En lugar de darle a Yosef una porción, toma a sus dos primeros hijos, los sube y dice, cada uno de ellos hereda una parte. Y esto da la configuración de las 12 tribus de Israel, que no son 12. Había 12 hijos varones de Jacob. Uno no va a heredar en la tradición de Israel. No de Jacob, sino después. Hay una tribu que no hereda. ¿Saben quién no hereda? La tribu de Levi. Porque los Coanim que están dentro de Levi y los levitas tienen que ser mantenidos por el resto del pueblo. No heredaron tierra porque tenían que ser mantenidos por el pueblo. El pueblo o la comunidad debe mantener a su rabino, debe mantener a los levitas y a los Coanim. Era tarea del pueblo. Entonces los levitas no heredaron tierra ni bienes. Entonces Jacob se quedó con 11 hijos para que lo hereden, porque los levitas no heredaban. Entonces Jacob dijo, le voy a dar doble a mi hijo primogénito, y lo eligió a Yosef por ser el primogénito de su mujer amada. Y entonces, de las 12 tribus quedan 11, lo saca a Yosef, quedan 10, y lo suma a Efraín y a Menashe,
y vuelven a ser 12. O sea que las 12 tribus de Israel son 13. 12 que heredan y una que no. Y son 12 que heredan porque Yosef hereda doble. Una parte para Efraín y una parte para Menashe. Esto, los que estudian conmigo hace tiempo, lo escucharon más de una vez. Para los que no lo habían escuchado, traten de acordárselo porque nadie lo sabe. Yo durante muchos años di muchos cursos y siempre preguntaba en todos los cursos, ¿cuántas son las 12 tribus de Israel? Y nadie sabía la respuesta. Y las 12 tribus de Israel son 13, con este jueguito que les acabo de decir. Son 12, se va Leví que no hereda, quedan 11, se va Yosef y heredan 2 hijos, Efraín y Menashe, y vuelven a ser 12. ¿Ok? Tengo un par de preguntas en el chat y después seguimos. Vale dice, por eso se bendice que los hijos sean, ahí vamos a llegar exactamente a eso, Vale, exactamente por eso, son ejemplos de hermanos, incluso la ley de responsabilidad de los abuelos para con sus nietos. Ahora, eso de la ley, porque Vale es abogada, entre otras cosas, y por eso puede dar fe, testimonio de esa ley, de lo que acaba de contar. Y Pato dice, Jacob sigue haciendo preferencias por Yosef hasta su muerte. Correcto, Pato. Nos cuesta aprender, nos cuesta cambiar. También debo decir, a diferencia de otras cosas, que esto era la ley de la época. Estaba instalado, que había un primogénito que le daba doble. Era lo que los papás en general no cambiaban. Eso era parte de lo que la ley de aquel momento imponía. Y Betina agrega, ¿se podría interpretar de algún otro modo que saque a Yosef? No. Por supuesto que hay explicaciones, hay millones de cada cosa. La que a mí me gusta y la que yo traigo es esta. ¿Por qué no darle el doble? ¿Hay algún otro mensaje? ¿Cómo? ¿Por qué no? Si le dieron el doble, no entiendo la pregunta. Claro, si el mayor heredaba doble, se lo podría haber asignado directamente porque ya era algo establecido. No, ¿Por qué hacer este mecanismo? darle a los 2 hijos de Yosef es darle doble a Yosef. No, Yosef no está sacado. No hay ninguna tribu que se llama Yosef porque hay una que se llama Efraín y una Menashe, que para Yosef es el mejor regalo que te pueden dar, que tus hijos sean los 2 y no uno solo el que va a heredar tu lugar. No, para Yosef esto es un lujo, un mimo, y no pasa nada, todo lo contrario. Esto es el premio que recibe Yosef. No es... Perfecto, así lo veo. Andrés dice, en las leyes posteriores no estaba prohibido cambiar la primogenitura. Muy bien, Andrés, que conoce la Torá, sabe que después que entregan la Torá, esto no se puede hacer más. El 5.º libro de la Torá, Dvarim, Deuteronomio, dice explícitamente, si tenés una mujer odiada, despreciada, aborrecida, y te da un primer hijo, y después tenés una mujer amada, adorada, deseada, tu amor de la vida, y te da un segundo hijo, si la primera, aunque no la quieras, te dio el mayor, ese es el mayor. No lo podés cambiar. Como dice Andrés, esa es la ley de la Torá, pero como todavía no fue entregada la Torá, Yosef lo hizo. Saúl me pone, recordame quién es Leví. Leví es el tercer hijo de Jacob, Rubén, Shimón, Leví, y de Leví vienen los Kohanim. Los sacerdotes son un subgrupo de la tribu de Leví. Vale pregunta o dice, a ver qué dice, no era el primogénito y es como que le dio doble, 2 tribus salen de Yosef. Claro, lo eligió como primogénito por lo que dije recién, porque era el primogénito de su mujer amada. Claudio dice, son los primeros hermanos que no se pelean y se llevan bien, tal cual, ahora vamos a ver eso con la brajá, correcto. Armando dice, eso es lo que sostienen los ismaelitas, que Ismael era más grande que Itzhak, no sé a qué te referís con los ismaelitas, o que él tenía que haber dado doble, no sé a qué te referís con eso. Vale. Vos habías dicho que los ismaelitas sostienen que la herencia pertenece a él y no a Isaac por ser el primogénito. Correcto, sí. Y que nosotros tergiversamos la historia, correcto. Vale dice, por eso decimos hacia los hijos, pedimos que sean el primero, ahora vamos a hablar de eso exactamente. Y Betina dice, ¿hay algo más cuando dice serán como Rubén y Shimón? Una vez dijiste que algo ibas a comentar en el momento de la bendición. Sí, pero la bendición a los hijos, no a los nietos. Ya lo vamos a ver cuando veamos la bendición a Rubén.
Shimón, y cada uno de los 12 hijos que recibe una bendición en el final del libro. Ya falta poquito. Ya llegaremos, Bet. Bueno, entonces estamos con esta herencia doble. Basta ya. Cuando venía de Padán, tu madre Rachel murió por mí. Fue en Canaán, a poca distancia antes de llegar a Efrat. La enterré allí a lo largo del camino a Efrat. Entre paréntesis aclara el traductor que es la tierra de Belén o Beit Lehem en hebreo, una tierra hoy que está en Cisjordania, en tierra palestina de hoy en día. Entonces, lo que hace acá Jacob es contarle a sus nietos quiénes son. Quién es su mamá, dónde estuvo, dónde murió, por qué pasó lo que pasó. Vieron que a veces en las familias hay algunos temas tabúes. Y uno de los temas tabúes de las familias a veces tienen que ver con las muertes. Y de esto no se habla, esto no lo mencionemos, mucho menos adelante de los chicos o de los hijos, aunque sean grandes. Y en realidad, cuando vos querés construir tu historia y tu ser, tenés que conocer de dónde venís. Y aunque haya algunas cosas que no te llenen de orgullo, tienen que estar puestas sobre la mesa. ¿Y qué es lo que no llena de orgullo a Jacob? Que la enterró en el camino y que no la llevó con él a la tumba de la familia. O que por tener hijos con ella le provocó la muerte. O que murió dando luz a los hijos. Y todo eso que podría ser en alguna otra familia un tema tabú del que no hay que hablar, acá se habla. Y se habla con el dolor que implica, pero también entendiendo que somos eso. Somos la historia a través de la cual transcurrió nuestra vida y llegamos acá y somos quienes somos por haber transitado esos caminos. Así que eso no se puede negar o ignorar. Israel vio a los hijos de Yosef. ¿Quiénes son estos?, preguntó. Esta es la indicación de la asimilación externa de estos chicos. Yo les conté que son los primeros judíos nacidos fuera del contexto judío, o hebreo en esos términos. Son los primeros que se crearon en Egipto. Imagínense, estaban luqueados como egipcios. Y todos sabemos que uno de los posibles caminos de la asimilación, uno de los posibles, es la cultural, y la apariencia y la vestimenta es parte de tu cultura. No está ni bien ni mal, no es que hay que combatir la cultura de la vestimenta local, pero hay que saber que es uno de los indicadores de cuánto nos alejamos o no de la tradición y de la esencia. En este caso, Jacob, para mí, es provocador con su hijo Yosef. Le dice, ¿quiénes son estos? ¿Así vestís a mis nietos? ¿Esto le enseñás a mis nietos? ¿Qué es ese aparatito que traen los chicos y están enchufados ahí todo el día? ¿Qué es eso que bailan todo el día con un TikTok que no sé ni qué es y se la pasan en TikTok? Esto es lo que diría un 6 de hoy. ¿Qué es ese WhatsApp que no para de sonar y que están chateando con los amigos? ¿No? Es una pregunta que denuncia una crítica a una cultura, que a veces es producto de la velocidad del cambio y de la no comprensión, y a veces es, como lo comprendo perfectamente, lo critico, déjame que lo critique. Mi manera de criticarlo es, ¿qué es esto? Y capaz que el abuelo sabe un poquito, porque el abuelo ahora usa Zoom. Ojo. No usa Zunga, pero usa Zoom. El abuelo tiene tecnología, pero cuando el nieto
está enchufado a la tecnología por demás, a veces la pregunta es la manera de poner sobre la mesa una pequeña crítica. Porque los abuelos tienen que criticar con dulzura y con amor. No están educando como los padres. Los abuelos no tienen la tarea de poner límites. Tienen que marcar un camino. Y a veces la pregunta es una excelente manera de hacerlo. Así como en Pesaj, los nietos le preguntan a los abuelos, el resto del año los abuelos debieran preguntarle a los nietos. La pregunta bien formulada puede ser una hermosa herramienta pedagógica. La pregunta justa y medida moviliza, genera la necesidad de una respuesta. Y cuando es inteligente y en el tono adecuado y en el momento adecuado, va a generar una hermosa respuesta. En un mal momento, de una mala manera, sin timing, sin arte, puede generar un conflicto familiar. Es una muy buena herramienta bien usada. Esa es la herramienta de Jacob que provoca. ¿Quiénes son estos? Ay, perdón, me equivoqué. Quería cambiar acá. Son los hijos que Dios me dio aquí, respondió Yosef a su padre. Y por eso le contesta, están vestidos así porque nacieron aquí. Son los hijos que Dios me dio aquí. Hice con ellos una combinación. Dios es el mismo que el tuyo, pero estos nacieron aquí. Vivir fuera de tu marco te hace negociar algunas cosas. Todos nosotros somos judíos en algún nivel de negociación con el entorno en el que vivimos. Algunos negocian un poco más, otros negocian un poco menos. Algunos son de Flores y del Once y otros son de Recoleta. Hay judíos más acostumbrados a negociar y otros menos acostumbrados a negociar. Lo de Vicente López no es muy negociador. Pero así y todo, cada uno negoció con su entorno cuánto cedía y cuánto no. Lo que Yosef le contesta al papá, papá, Dios está, aquí también está. Está Egipto y está el Dios, tu Dios, el Dios de Israel, el de Abraham, el de Isaac y Jacob. Están las dos cosas, no hay una sola. Tengo un par de chats, vamos a buscarlos. Claudio pone, ¿se sabe algo de la madre? Sí, cuando se casó, en la Torá la nombra, que es hija del sacerdote de Egipto, o sea, así como Moshe se casa con la hija de un sacerdote, en el caso de Yosef pasó lo mismo. Una mujer, creo que se llama Potifara o algo por el estilo, era la esposa, solo es nombrada cuando se casa Yosef. No más que eso. Si tuviera una foto, te la mostraría, pero te la debo. Si quisieras, tráemelos, dijo Jacob, y les daré una bendición. En hebreo dice, tráelos por favor, que los voy a bendecir. No es tan poco directo, es tráelos por favor, que los voy a bendecir. Sí, Vale dice que puede ser que el nombre sea Osnat, puede ser que sea Osnat, hija del sacerdote. Después lo buscamos si quieren y les digo exactamente porque me suena. A ver.
Es Osnat bat Potifera, tal cual. Es Osnat bat Potifera. Potifera estaba, pero el nombre del padre. Bien. Armando pregunta si tuvo una sola esposa. Según la Torá, sí, no sabemos de otra más. Por lo menos que no lo recuerdo. Bueno, entonces el abuelo le dice al padre, ok, hasta acá hiciste lo que vos pudiste. Un poco de Dios, un poco de Egipto, hiciste esa combinación, déjame a mí que voy a hacer mi aporte. Tráelos, que yo voy a hacer con ellos un acto, un momento, una vivencia que los va a marcar y déjame que yo intervenga en esta transmisión de identidad y de judaísmo. Tráemelos, por favor, que los voy a bendecir. Los ojos de Israel estaban llenos de edad y no podía ver. Cuando Yosef trajo a sus hijos cerca de él, Israel los besó y los abrazó. En hebreo dice que los ojos estaban como pesados por la ancianidad y no los pudo ver. ¿Cuánto problema de visión que había en la Torá? Un oftalmólogo se hubiera llenado de plata en esa época. Todos tenían problemas en la vista. Itzhak tenía problemas en la vista, Jacob no ve. En la Torá cada vez que puede dice, y le abrió los ojos, porque Agar no veía que tenía algo delante y la Torá le tiene que abrir los ojos. Parece que había un quilombo infernal con los ojos. Y obviamente el mensaje siempre en la Torá es, no confíes demasiado en la vista y pensá mejor en la escucha. Dale más atención a la escucha que a la vista. La vista engaña, la vista seduce, la vista tienta, la vista es peligrosa. Es mejor prestar atención con la escucha, que en hebreo, ya se los dije, se dice, prestar atención se dice lasim lev. Prestar atención se dice, poné tu corazón en juego. Lasim lev, poné el corazón. Eso es escuchar, poner atención. La vista es un problema. Entonces, como la vista es engañosa, los personajes de la Torá tienen problemas, porque cuando te tocan ver cosas difíciles en tu vida, después hay cosas que ya no querés ver. Cuando sufriste mucho en la vida, te protegés y ya no mirás como antes. Y estamos hablando de Jacob, un personaje que sufrió mucho en su vida, muchísimo, y hay cosas que prefiere no ver. Armando pregunta cómo los pudo vestir como egipcios, y porque Yosef tuvo que vivir en la cultura egipcia, estaba integrado en la cultura egipcia, ocupaba un rol en esa cultura, y era lógico No, Fabián, no, mi pregunta es, ¿cómo pudo Israel ver a los nietos si no podía ver? Vio que estaban vestidos como egipcios. Perdón, ¿cómo pudo entonces verlos vestidos como chicos egipcios? Pensé cómo pudo vestirlos como chicos egipcios. ¿Cómo los pudo ver? Porque la visión, no es que no tenía visión en los ojos, no quería ver ciertas cosas. Él no quería ver la parte egipcia de los chicos, no quería ver la parte asimilada y quería reforzar la otra. Eso es lo que no quería ver Jacob. Saúl dice porque eran viejos los ojos y Jacob eran viejos las dos cosas. Vale, dice, aunque escuchó Itzhak, no le dio importancia a la escucha. ¿A qué te referís, Vale, cuando decís aunque escuchó Itzhak, no le dio importancia a la escucha? Cuando él no podía ver y dudó y dijo, la voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Isaac, Kol Jacob, Vayadaim, Esa. Cuando dijo eso, incluso así, con esa duda, que en realidad sí escuchó bien, escuchó que era la voz de Jacob, y sin embargo siguió el camino del que tocó las pieles, o sea, lo que la vista le impidió ver, sin embargo, no sé, dio más importancia a eso que a la escucha. Tal cual, o sea, la escucha es lo que determina en la Torá lo más importante, y por eso nuestra tefilá más importante es Shema Israel, escuchá Israel. Lo que debe guiar nuestra vida, y en ese caso fue lo que debía pasar. El elegido, el que tenía que ser elegido es Jacob, ya lo estudiamos, eso no lo vamos a volver para atrás, pero sí,
la voz, la escucha, perdón, fue lo que le marcó el camino que tenía que seguir. Bien, entonces quiero terminar con esto, no podemos no ver esto. Entonces, los trajo, los besó, los abrazó. Nunca esperé verte la cara, dijo Israel a Yosef. Como si no podía ver. Si está teniendo los ojos muy cansados o muy ancianos. Por eso, esta idea de ver no es literal, tiene que ver con otras cosas. A Yosef lo pudo sentir, ver, tener cerca y lo pudo recuperar. Pero ahora Dios incluso me ha dejado ver a tus hijos. O sea, también soy capaz de ver a tus hijos a través tuyo, la continuidad de lo que yo espero y por lo que yo recé tantos años. Y entonces Yosef, viendo a su papá, que pudo empezar a ver y a conectarse con ellos, tomó a los niños de cerca, al regazo de su padre, y se inclinó al suelo. O sea, los preparó para que sean bendecidos por su abuelo. Se acortaron las distancias, se pudieron ver, no físicamente, sino en otro sentido, se reencontraron, y allí Yosef espera que su papá Jacob haga por sus hijos lo que tiene que hacer. Yosef tomó a sus dos muchachos, o a los dos muchachos, colocó a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, porque Efraín era el más chiquito, y a Menashe a su izquierda, a la derecha de Israel, porque Menashe era el más grande. O sea que los preparó para que bendiga con la mano derecha al mayor. Y ahí se acercó a Jacob. Israel extendió su mano derecha, la colocó sobre la cabeza de Efraín, la cruzó la mano, y colocó su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, volvió a cruzar su otra mano. Deliberadamente cruzó las manos a pesar de que Menashe era el primogénito. La Torá nos quiere marcar que Jacob sabe lo que está haciendo. Primero no ve, pero después ve, lo tiene cerca, y Yosef se ocupa de que estén ordenados como tiene que ser, y Jacob igual va a cambiar la situación de los chicos. Va a poner su mano derecha en la cabeza del hijo menor. Va a darle la bendición de primogenitura al hijo menor. Como lo que hablábamos antes, para probarlo, para ver cómo reaccionan, para entender si aprendieron algo o no, para ver cómo se llevaban. Con esto vamos a cerrar el encuentro de hoy. Le dio a Yosef una bendición, y él dijo, el Dios... No, esperen un poquito. La bendición es un poquito larga. Vamos a cerrar con la idea que ya apareció antes y dejamos la bendición para la semana que viene. Efraín y Menashe, como alguno de ustedes puso en el chat, son el ejemplo de los primeros hermanos, expuestos a que el más chico le vaya mejor que al más grande, no se pelean entre sí. Todos los hermanos anteriores hasta acá se pelearon entre sí, empezando por Caín y Abel, siguiendo por los hijos de Abraham, siguiendo por los hijos de Isaac, siguiendo por los hijos de Jacob. Y antes de ellos me salté los hijos de Noaj, que también se pelean entre sí. Entonces, la primer pareja de hermanos en toda la Torá que están expuestos a una situación para pelearse y no se pelean son Efraín y Menashe. Y esta es una de las tantas explicaciones que hay a por qué bendecimos los viernes a la noche a nuestros hijos, y Esimja Elohim que Efraín Bejimenashe. Que Dios te ponga, que Dios te haga, que Dios te deje ser como Efraín y Menashe, como hermanos que no se pelean. Porque a las mujeres le decimos, Yesimej Elohim, que Sara Ribka Rachel Belea, que Dios te haga como las matriarcas. ¿Por qué a los varones no les decimos Yesimja Elohim, que Abraham, Isaac y Jacob? Una explicación que surge de acá es porque estos dos hermanos fueron expuestos por su abuelo.
a que el más chico iba a ser bendecido como el más grande, y a pesar de eso no se pelearon. Entonces, y con esto cerramos el encuentro de hoy, no es que solamente no tenés que pelearte con tu hermano o hermana, porque eso es fácil, sino que no tenés que pelearte con tu hermano o tu hermana, aunque tengas un motivo lógico y racional. Y eso es lo difícil. No es que solamente los hermanos sean unidos y todo demás, porque la vida te va a poner situaciones donde vas a sentir que tu hermano está ocupando tu lugar, que vas a sentir que te están sacando algo que es tuyo. Te va a pasar alguna vez, o más de una vez, que vas a creer que no es justa la vida con vos y que la culpa es de tu hermano. Así y todo, quiera Dios que seas como Efraín y como Menashe, que a pesar de ver eso, no te pelees. Bueno, cerramos nuestro encuentro de hoy. Como dije en historia, mañana no se pierdan a las 6 de la tarde el evento de la anexión o no anexión de las tierras de Cisjordania, parte de John Brom, un pedacito, no es todo. Mañana tenemos una hermosa actividad con alguien de Israel, un especialista desde Israel. 6 de la tarde en Facebook Live los espero, y si no en Shabbat, Dios sí. Buena semana. Gracias. Buen mes. Saludos.